Gracias, Jenny, muchísimas gracias. La mejor ruta. En efecto, estamos ya aquí cuando son las 7:32 con el abogado Eval Yair Díaz, ministro de la Presidencia y secretario ejecutivo también del Consejo de Ministros del Gobierno del presidente, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Primero, bueno, muy temprano, yo creo que después, y me gusta destacarlo, de don señor Puerta, quien más fue que vino súper temprano, vino Puerta y yo había, si me recuerdan, compañeros, sí, el ministro Leonel Ayala, y vino también, pero hay otra persona, don Mario Fumero. Don Mario Fumero, que desde las 6:10 estaba sentado en 7:10. Jorge, aquí estoy ya. Ministro, no, muchísimas gracias, de veras. Usted, ¿qué tal? Un placer, buenos días primero. Buenos días. ¿Qué hora, más o menos, cómo es un día del abogado Eval Yair Díaz? Un día así normal. Bueno, me levanto alrededor de las 5 de la mañana. Yo, según la agenda que tenga ese día, voy a caminar 30 minutos, hacer ejercicio antes o después, pero procuro siempre ir a dejar a mis hijos a la escuela. Esa es una tarea que no... Solamente cuando voy a algún foro, hoy lo fui a dejar porque me dio espacio. Pero el espacio de por la hora. Pero eso es mi primera actividad, diríamos, es ir a dejar a mis hijos a la escuela. Después... pues ya empieza la agenda, ¿verdad? Generalmente empieza temprano y terminamos bastante tarde. Hoy, a diferencia del gobierno pasado, soy menos dueño de mi agenda porque está más sujeta a lo del presidente, lo que el presidente de la República. Entonces el presidente tiene una reunión el presidente cambia rápido porque él va atendiendo así las situaciones que se van dando. Entonces... a veces uno no puede cumplir porque ya la agenda no es de uno, ¿verdad? Correcto, sino que está sujeta a la del presidente de la República. Pero hay otros días tranquilos que uno puede sacar su agenda. Días bastante complicados en términos de que son muchos temas, que son temas bastante delicados a veces, hay que tomar decisiones, acompañar al presidente en ese peso que él lleva de administrar el gobierno. Pero satisfechos también con los logros y con los avances que se van teniendo en diferentes sectores. Estos avances del diálogo, por ejemplo, ¿cómo camina? Porque usted representa al presidente en forma directa, al gobierno en lo del diálogo. Mire, en el diálogo creo que hemos logrado rebasar la etapa de las desconfianzas. Una desconfianza en las diferentes delegaciones y ya tenemos mucho avance en diferentes temas. Por ejemplo, el tema de la consulta a la ciudadanía, ya nosotros establecimos cuáles son las preguntas y el Partido Liberal y Salvador Narrala ya creo que tienen su pregunta también. ¿Todas se van a incluir entonces? Entonces la idea es ver cómo lo articulamos. Ese es ya el desafío y en esa etapa estamos. Obviamente la pregunta que nosotros planteamos es: ¿usted está de acuerdo que la reelección presidencial sea continua o alterna? Y ponerle límites ya. Y ya obviamente esa consulta es el pueblo el que se va a pronunciar. También estamos debatiendo cuándo es el momento. Ya estamos acercándonos a un punto. Primero nosotros habíamos propuesto que fuese el día de las elecciones generales. Ellos propusieron que fuese el próximo año. Nosotros no creemos que el próximo año hay condiciones para una consulta. Pero el año de las elecciones puede ser que en las internas, ellos proponen un poco antes de las internas para que si hay algún candidato expresidente que quiera participar, pues ya participe habilitado. Ese diríamos lo que estamos en este momento debatiendo. Luego hay un acuerdo, yo no veo grandes diferencias, es la elección de diputados nacionales. De 128 diputados que tenemos ahorita, es que al menos haya 20 diputados electos de carácter nacional propuestos por los partidos políticos. Ese es ya, en eso tenemos casi un acuerdo. Obviamente todo esto requiere reforma constitucional. Ya ahora solo estamos revisando los mecanismos. De ahí hay otros temas donde tenemos bastante avance y es que nosotros hemos propuesto que la elección del presidente sea por distritos electorales. ¿Del presidente Del presidente de la República. Que sea por distritos electorales. Es decir,
Si tenemos 100 distritos, el que gana más distritos gana la presidencia de la República. Aunque no tenga el voto popular. No, es que si gana los distritos se distribuyen de manera equitativa los votantes. Es decir, como Estados Unidos, por ejemplo. Sí, porque mire, en este momento nosotros tenemos un gran problema. Todo se centra en Tegucigalpa. El conteo de votos en Tegucigalpa. Entonces, eso requiere una logística y una mecánica bastante compleja, y tenemos el problema de resultados estrechos. Si nosotros no cambiamos el mecanismo, vamos a tener siempre las acusaciones de fraude ante resultados estrechos. Estamos viendo el caso de El Salvador, por ejemplo, que en las elecciones anteriores fue menos, imagínense que fue 40 puntos y fracción contra 40, o sea, menos de un punto. Menos de un punto, sí. Entonces, los resultados electorales se están dando muy reñidos y nosotros tenemos que inventarnos un esquema contra esos riesgos para que no tengamos violencia. El problema es que en Honduras, en las últimas elecciones, a excepción de las del 2010, los resultados han sido cuestionados. Por ejemplo, en el 2006 el resultado fue tan estrecho, sí, con el que ganó Manuel Zelaya, que a muchos de nosotros nos dejó dudas. Es decir, muchos creemos que no ganó la presidencia de la República en el 2006. Fue cuando ganó don Pepe Lobo. Fue con el presidente. Recuerda que hubo como 3 días ahí. Sí, correcto, que tuvo que intervenir hasta la embajada. Es correcto, solo que a diferencia de ellos, el Partido Nacional nunca ejerce la violencia, ni provoca la violencia, ni la insurrección por no estar conforme con un resultado electoral. En el 2000, luego cuando ganó la primera elección del presidente Hernández, dice Salvador Narrala que él ganó, y luego Xiomara que ella ganó. Tuvimos 3 ganadores, sí. Aunque el resultado no fue tan estrecho. Y en la siguiente, pues el diciembre pasado, noviembre y diciembre pasado, que fue traumático y que nadie quiere que eso se repita en el futuro. Entonces ya tenemos un tema que es endémico, es decir, es constante. Entonces nosotros estamos planteando que haya elección del presidente por distrito, porque así le permite que el conteo de votos se dé en el distrito. Ahí se centran los votos y es mucho más rápido. Que no vienen acá a Tegucigalpa, lo que ha estado ocurriendo en aquí tiene que venir todos los votos, desde Gracias a Dios, desde Ocotepeque, desde la aldea más recóndita, todo tiene que venir a Tegucigalpa. Pero mire lo que pasa, que en lo que llegan esos votos, ya aquí ya se dio un relajo, porque recuerde que la vez anterior no se quería contar todos los votos, solo se había contado un porcentaje y ya se había declarado ganadora a Salvador Narrala. Entonces, no declarado por el tribunal, pero ellos se autodeclararon. Entonces, esos temas tenemos que resolverlos con reformas anticipadas. Eso lo hemos propuesto y muy probablemente eso sea una propuesta que enviemos al Congreso Nacional para su debate. De ahí están el tema de la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral, que estamos conscientes que debe haber una reforma y debe haber una transparencia en cuanto a la representación de las principales fuerzas políticas en el Tribunal Supremo Electoral. Se está planteando que haya un órgano de justicia electoral y un órgano administrativo. Eso es muy importante, quien administra el proceso electoral no debe conocer y resolver las disputas, las discusiones, reclamos o impugnaciones que se den, sino que sea un órgano especializado. Especializado y totalmente diferenciado, aparte de... Es correcto. Entonces, esos temas estamos ahí debatiéndolos, pero hay, diríamos, buena voluntad y hay coincidencia, muchísima coincidencia en los puntos de vista. De ahí tenemos otros temas como el planteamiento de Salvador Narrala y de Luis Zelaya de una amnistía, ¿verdad? En ese tema de la amnistía nosotros somos muy recelosos, pero siempre dijimos que estábamos abiertos a discutirla, hemos estado discutiéndola, trabajando mucho en ese tema de la amnistía, porque a nosotros no nos convence mucho. Pero es para los que están presos, derivados del proceso todos los que, por ejemplo, los que saquearon en aquellos momentos, los que cometieron saqueo, quemaron postas policiales, los que cometieron toda esa tropelía en contra de bienes privados y bienes públicos.
y algunos de ellos, bueno, cometieron crímenes bastante repugnantes, diríamos. Entonces, nosotros no creemos que eso ayude a la reconciliación nacional, pero bueno, estamos buscándole salida a ese tema. De tal manera, Jorge, que creo que ya en los próximos días vamos a tener un paquete de acuerdos que lo vamos a enviar al Congreso para que el Congreso lo debata y ojalá se logren los consensos allá con otras fuerzas políticas que no participan en el diálogo, como el Partido Libre, por ejemplo, que no quiso integrarse por las razones que ellos tienen. Entonces, creo que el diálogo político va a rendir sus frutos, solo que yo sé que ha habido presión, desesperación, frustración de algunos grupos, pero es que así son los diálogos. Lo importante es que lleguemos a diciembre y enero y se materialicen los acuerdos. Claro, esos son los meses clave. Diciembre y enero son los meses clave. ¿Por qué? Porque son reformas constitucionales que requieren de una segunda legislatura. Entonces yo diría que estamos dentro del tiempo. Hemos avanzado mucho. A nosotros, por ejemplo, en el mes de agosto nos desesperaba un poco porque no había avances. Sí. Ni siquiera teníamos principios de acuerdo. Pero hoy ya hemos avanzado mucho y agradecemos a Naciones Unidas y a la comunidad internacional el esfuerzo que están haciendo. Trajeron facilitadores internacionales de muy buen nivel que han estado trabajando, hay muchos ojos puestos. Yo tengo la confianza que vamos a sacar pronto los acuerdos. Estamos hablando a más tardar en enero, tendría que ser como el 24 de enero, 23-24, fecha tope, porque el 25 comienza una segunda legislatura y tendría que aprobarse en esta para ser ratificado en la próxima legislatura. Yo creo que por ahí, por el 20 de enero ya estarían siendo aprobadas esas reformas constitucionales y la idea es que se ratifiquen 8 días después. Sí. Porque esas cosas, Jorge, no es bueno que estén ahí con mucha duda. O sea, se aprueba y se ratifica inmediatamente para mantener compacta los acuerdos. Entonces, yo lo que le puedo decir a usted, al pueblo hondureño, a la comunidad internacional es que no se desesperen. Esto tiene su tiempo. Vamos bien con los tiempos. Y lo importante es que para finales de diciembre y enero tengamos ya cerrados esos acuerdos. Hay que hablar con mucha gente. Eso no es un tema de uno mismo. O sea, yo soy representante del presidente con el ministro Leonel Ayala en el diálogo político y el abogado José Noé Cortés, pero nosotros no es que tomamos decisiones ahí porque a nosotros nos antoja. O sea, hay una fuerza política atrás y está la representación del Partido Nacional, está la representación del Comité Central del Partido Liberal, está también la representación de Salvador Nasralla, de tal manera que cada quien tiene que hacer para que los acuerdos, una vez firmados, lleven el respaldo de todos, ¿verdad? Sí. Y que no vayan a ser desconocidos, pues no digan fulano de tal firmó a nombre propio. Entonces son cosas muy delicadas y son procesos que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales. Escucharlo a usted en este momento aquí, abogado, uno le genera esperanzas en el sentido de que se puede llegar a algún acuerdo, que es importante y que de veras para tranquilidad del país, la misma internacionalmente la imagen de Honduras pueda cambiar de una u otra manera, pero casi siempre cuando salen de las reuniones o salían de las reuniones representantes de los otros partidos, decían con el Partido Nacional no se puede, dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, pero da la sensación de que ha cambiado realmente este discurso y las últimas reuniones entonces que se han dado. Sí, ha cambiado. Hemos llegado a identificar las coincidencias y ahora solo estamos trabajando en las diferencias. Obviamente nunca vamos a llegar a hacer lo mismo, porque Salvador Nasralla representa una línea política. El Partido Liberal representa sus aspiraciones y su línea política. El Partido Nacional pues es un partido que tiene su ideario, su ideología, y el gobierno de la República que también tiene sus posiciones, aunque nosotros tenemos un solo objetivo y es lograr la reconciliación nacional a través de los acuerdos políticos. Siempre peleamos y lo seguimos sosteniendo hasta el día de hoy, que los partidos minoritarios deben participar, que el Partido Libre debe participar para que tengamos completo el panorama. Entonces hemos estado hablando con el presidente Oliva, el presidente del Congreso Nacional, y logramos una reunión muy buena, donde estuvo el 100% de las fuerzas políticas. Ese día yo me sentí muy satisfecho y yo le agradezco al presidente Oliva por haber abierto ese espacio,
porque ahí estuvo sentado Libre, estuvo sentado PIN, estuvo sentado todos los partidos minoritarios, el Partido Liberal, el Partido Nacional, estuvimos nosotros como gobierno, y ahí fue un pleno y establecimos un acuerdo, y el acuerdo es coordinar entre la Mesa de Naciones Unidas, el Congreso Nacional, y no vernos como rivales, como algunos estaban asusando ahí que nosotros desde la Mesa de Naciones Unidas le queríamos imponer una agenda al Congreso. Jamás. El Congreso tiene su espacio que se lo da la Constitución, los diputados son electos por el pueblo y nadie puede sustituir esas funciones que ellos tienen. Entonces lo que hace la Mesa de Naciones Unidas es que los acuerdos los manda y el Congreso Nacional los va a debatir como cualquier al final iniciativa. Tiene la última palabra. Como cualquier iniciativa. Pero obviamente llevan el endoso de un respaldo tanto de los partidos políticos como de la comunidad internacional y la sociedad hondureña. Entonces, más bien creo que hemos logrado complementarnos. Esta mesa trabajando para que el Congreso Nacional pueda debatir esas reformas en los tiempos que hablábamos hace un momento, y los partidos políticos aportando a través de este foro que nos ha facilitado Naciones Unidas. ¿Cuándo tiene que hacerse esa consulta al pueblo hondureño? Nosotros creemos y diríamos, nuestra propuesta original era que fuesen las elecciones generales, pero hemos accedido a que se haga en las elecciones internas de los partidos políticos. Estamos hablando entonces febrero de ese mismo año de las elecciones. De las elecciones. Del 21. Es correcto. El 21. Entonces nosotros estaríamos dispuestos a aceptar esa... Acuérdese que en estos temas de las negociaciones uno tiene que flexibilizar. Ceder en algunas cosas. Es como cuando usted va al mercado y la libra de tomate se la venden a un precio. Entonces empieza usted a debatir ahí es parte del juego hasta que llegan al punto en el que usted se siente satisfecho con el precio y el señor que le está vendiendo se siente satisfecho. Yo no digo que esta es una venta de tomate, lo que digo es que es una negociación, acuerdo que lleva su debate, porque cada quien tiene sus posiciones. Ahora, pero antier, por ejemplo, el ingeniero Narrala, el ingeniero Zelaya, conformaron junto a unos representantes de la sociedad civil la Plataforma Social Ciudadana por Honduras. ¿Le merece algún comentario? Porque ellos están hablando también de practicar de repente elecciones anticipadas en el país, que salga el presidente Juan Orlando Hernández y su equipo y que se conforme un gabinete de transición mientras se practican elecciones. Bueno, esa ha sido la aspiración eso fue antier, ¿no? Esa ha sido la aspiración de don Luis Zelaya y Salvador Narrala desde el año pasado. Y ellos siguen en esa postura. Es decir, vea usted la tolerancia que tenemos, que a pesar de que ellos tienen dos discursos, un discurso en Naciones Unidas y un discurso fuera, nosotros seguimos dialogando, seguimos en el marco del foro que Naciones Unidas nos... Ahí ellos nunca han propuesto eso. O sea, el Partido Liberal y la representación de Salvador Narrala nunca llevaron una propuesta de esa naturaleza para que la debatamos y en las mesas de trabajo que se han hecho jamás han hecho una propuesta de esa naturaleza. Entonces, mire, uno entiende las estrategias políticas. Ellos consideran que unidos Luis Zelaya y Salvador Narrala son más fuertes y que tienen afinidad. Los vemos cada vez con más frecuencia juntos y eso es permitido dentro de la dinámica de la acción política. No nos extrañaría una unidad en el futuro, pero eso es parte de los mensajes que se van dando. Y yo estuve viendo la fotografía de esa presentación que hicieron y lo que veo ahí es que gran parte de ellos son las delegaciones con las que hemos estado en el diálogo de Naciones Unidas, tanto de Salvador Narrala como don Luis Zelaya. Y otras figuras que han tenido una vocería muy cercana a las posiciones políticas de ellos. Entonces, esta es una acción política que es válida, ¿verdad? Es decir, es parte de la dinámica y del acomodo y reacomodo, solo que yo no le veo mucho de social, yo más bien le veo que es una plataforma política que está planteando algunas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si ellos plantean el respeto a la Constitución y todo ese discurso que ellos han construido, ellos saben que la Constitución no contempla
la principal propuesta que ellos hacen. Ellos quieren que el presidente Hernández salga antes del periodo de gobierno, antes de cumplirlo, pero a nosotros nos parece que eso se lo deben ganar en las urnas, ¿verdad? Es mejor prepararse para el próximo proceso electoral. Ya falta poco. El presidente Hernández va a llegar hasta el último día de este periodo y está empujando para que haya un proceso electoral confiable. Yo creo que ahí debemos enfocarnos todos, en que el próximo proceso electoral sea confiable, pero tampoco nos vamos a asustar de que sigan con esta propuesta, de esta plataforma política que han conformado ya y que ya han lanzado. Van a seguir saliendo otras propuestas, es parte de la dinámica. En lo que sí, Jorge, quiero ser enfático y lo que no vamos a estar de acuerdo, es que se incite a la violencia, es que se incite a crear un ambiente de confrontación, porque si por un lado estamos en el diálogo tratando de construir acuerdos, reconciliación a través de acuerdos políticos, y por otro lado van a estar generando un ambiente de confrontación y de división en la familia hondureña con esas posturas, pues eso sí nos preocupa. Nosotros recordamos muy bien las palabras del señor Nasrallah, por ejemplo, cuando llamó a la insurrección, llamó a la gente a las calles, cuando dijo que este país iba a paralizar hasta entregárselo a un gobierno extranjero y que iba a haber una intervención extranjera en el país y que se iba a destruir. Y lo vi también en esta comparecencia hablando de paralización, hablando de toma de carreteras, toma de calles, de insurrección. Esos mensajes son negativos y confrontativos, y a quien se hace sufrir es al pueblo hondureño. Eso sí nos preocupa, que ese llamado a la desobediencia, ese llamado a la violencia de parte del señor Nasrallah, yo lo digo porque fue lo que escuché en esa comparecencia que él tuvo, eso sí nos parece que va alejándose de lo que es un debate político maduro, de altura, y que busque lo más importante, que es el bienestar del pueblo hondureño. Y nosotros reconocemos con humildad, Jorge, que este país solamente lo vamos a dirigir entre el gobierno del Partido Nacional, pero contando con la oposición. Una oposición responsable y constructiva que diga las cosas en las cuales no esté de acuerdo, que señale los errores del gobierno, eso es válido, pero llamar a tomarse las calles, incitar a la gente a la violencia, al irrespeto a la autoridad, a la policía y a la desobediencia, ese es un mensaje que desafortunadamente habla muy mal de ellos, porque no muestran esa voluntad de buscar lo mejor para el pueblo hondureño. Los políticos son como los padres de familia. El padre de familia hace todo menos perjudicar a sus hijos. Menos perjudicar a sus hijos. Y aquí hay un bien que todos apreciamos, que es el pueblo hondureño. Al margen de las diferencias que tengamos, no podemos estar generando ese nivel de confrontación para perjudicar al pueblo hondureño. Cuando hay una toma de carretera, cuando hay un acto de violencia como los que ha incitado el señor Nasrallah hace un año y hace poco, ¿quién es el afectado? ¿A quién se perjudica? Obviamente es el pueblo. Es el pequeño empresario por el que estamos ahorita peleando, es el mediano empresario que no puede sacar su producto, que le bajan sus ventas, es el pequeño hotel que está esperando turistas y que no pueden venir y que se generan bocanadas de humo y empieza... Esa economía es dañada. A mí no me cabe la menor duda que hay un boicot a la economía nacional. Hay una estrategia. ¿Boicot de parte de quién? Hay un boicot de parte de la izquierda internacional, unida con grupos a lo interno, pero también con algunos líderes políticos que por su ambición de materializar sus aspiraciones políticas están participando en una estrategia de estrangulamiento de la economía nacional. Le voy a mencionar.
Tenemos proyectos hidroeléctricos paralizados por manifestantes. Tenemos, vea usted, casi todas las minas tienen problemas, a excepción de unas pocas, por grupos que están antagonizando. Tenemos otros proyectos donde hay un ataque permanente a los proyectos que están generando empleo, probablemente. Empleo, y están generando recursos al país. Entonces, la idea es estrangular la economía nacional, que el gobierno fracase para tener oportunidad política en las próximas elecciones. O sea, el guión es clarito, aquí no hay mucho misterio. Lo que estoy diciendo no tiene ningún misterio, las evidencias están ahí. Obviamente nosotros tenemos claridad de dónde viene y cómo se orquesta toda esta estrategia que se está dando a través de redes sociales también. Hay una estrategia bastante bien montada, hay que decirlo. Pero nosotros creemos que la política tiene sus límites en términos de hasta dónde llego, ¿verdad? Lo correcto, mi propuesta política dentro del marco de la democracia. Hay políticos que son demócratas. El demócrata se autolimita hasta dónde llega con su posición. Y hay otros que son anárquicos, que su ambición no les permite ver que hay límites en el juego político. Esto es como un partido de fútbol, ¿verdad? Está el fair play y está el que pega patadas, ¿verdad? Y el que sale ya con la claridad de que va a ir a causarle daño al otro y de romper las reglas. Entonces, pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos que lidiar con ello. Esas son mis valoraciones a la pregunta que usted me hizo. Ahora, perdón, ministro, mira, haciendo un agregado a esto, porque yo siempre he dicho acá, y lo sostengo en el aspecto de que la gente está migrando, y no desde ahorita, pero se está yendo por la situación económica desesperante que se está viviendo, porque cuando hacen señalamientos, y usted lo apuntaba en relación a la oposición, partidos de izquierda, se hizo mención de Bartolo Fuentes, por ejemplo, el exdiputado, para ser más precisos. Él por sí solo no puede llevar toda esa gente a los Estados Unidos, que intentan irse, que intentan llegar. Sí siento que pudo haber tenido o puede tener participación de repente en una forma directa, pero nunca con el número de personas que se esté yendo. O sea, a eso me refiero. O sea, la gente, con la crisis económica que se vive, estos países pequeños, hablamos del mismo Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, a excepción de Panamá y Costa Rica en la región. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno para tratar de erradicar todos estos problemas que sí yo entiendo? Ustedes están conscientes de eso, de la crisis económica. Mire, Jorge, primero, reconocer humildemente que hay mucho que hacer, que hay mucho que trabajar para mejorar las condiciones del país y que el país tenga más oportunidades para los compatriotas. Pero también la gente objetiva sabe que este no es un problema de hoy, ese es un problema estructural. Nosotros hemos estado sacando las estadísticas y en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se fue más gente que la que se ha ido en nuestro gobierno. Pero no es ese tampoco un consuelo, es decir, es triste que nuestra gente se esté yendo y es una responsabilidad que nosotros tenemos. De ahí decir que Honduras es el país que más ha crecido en materia económica. Ahí están los índices, no lo dice el gobierno de Honduras, vaya, véalo, y Honduras es el país que más crecimiento ha tenido en su economía. Pero no es suficiente para la demanda del pueblo hondureño, porque necesitamos generar por lo menos 200,000 empleos anuales para absorber lo que está llegando, pero no basta con el empleo, Jorge. Basta también, es necesario que la remuneración, que el sueldo sea suficiente para que la población tenga la posibilidad de tener una calidad de vida. Entonces, a veces generamos empleo, pero el sueldo no es suficiente. Entonces, hemos crecido económicamente, hemos ordenado las finanzas, pero necesitamos nosotros para que Honduras realmente le dé respuesta a las aspiraciones de una población, de un pueblo que grita por oportunidades en el país, necesitamos generar a tasas de arriba del 5 o 6%, arriba de eso. Ese es el reto, nosotros llegamos a 5%, pero no lo hemos mantenido, tenemos que mantenerlo. Y estos problemas
solo se resuelven si crecemos a tasas arriba del 5% anual durante 10 años. Entonces sí, vamos a empezar a bajar la migración. Ese es un tema que nosotros aceptamos que es un tema estructural, que tenemos que trabajar juntos. Por eso necesitamos una oposición responsable. Yo creo que el pueblo hondureño debe demandar de la oposición una conducta responsable en términos de que no importa quién esté gobernando, hay que empujar, hay que criticar, hay que señalar los errores, pero no dañar la economía, porque al dañar la economía, dañamos a la persona que anda buscando oportunidades, que necesita oportunidades, entonces se desespera el pueblo hondureño y se va. Ahora, reconociendo que hay un problema estructural y que necesitamos trabajar más, claramente hay una orquestación de una estrategia internacional y nacional para promover este tema de la migración. Aquí hay mucho dinero de por medio, claramente. Es más, el presidente Trump mostró unos videos que fueron recabados por la inteligencia hondureña, donde aparecen personas desde el crimen organizado, desde el narcotráfico y el tráfico de personas que están financiando estos movimientos y poniendo en peligro la vida de miles de compatriotas. Ya murieron muchos en esa travesía, desafortunadamente. Es un tema preocupante, no se ve con indiferencia, al contrario. Honduras es la casa de los hondureños y nadie debería desear irse de su casa. Por eso estamos tratando de dar un giro en el esquema económico. Nos hemos esforzado por mantener sana la macroeconomía del país. Ahí están los indicadores, no hay mucho que decir. El país paga sus cuentas, las calificaciones de riesgo país son positivas, pero ahora necesitamos que desde el micro, el pequeño y el mediano empresario tengan otras condiciones para que sientan el beneficio de esa estabilidad económica. ¿Hay encaminado, por ejemplo, la ley que se sometieron ustedes al Congreso Nacional? Es correcto. Que se aprobó? Mire, esa ley es sumamente importante y hay que seguir hablando de esa ley. Uno de los principales... Yo pondría dos grandes obstáculos al desarrollo de la micro y la pequeña empresa. Yo sé que hay muchos, pero hay dos. Uno de ellos es la excesiva burocracia a nivel central y a nivel municipal. Yo recibo quejas permanentemente, como yo sé que muchos ministros y el presidente, de pobladores, de gente que quiere hacer negocios y en una oficina le ponen 10,000 obstáculos y se tardan años en darle un permiso porque exigen requisitos absurdos, pero también a nivel municipal. Ahí tenemos un cuello de botella porque sacar un permiso de operación es algo realmente difícil. Y el otro tema es el acceso a crédito, porque el pequeño no le prestan, o le prestan a tasas de interés muy altos, o los plazos no son los que él necesita. Entonces, esta ley de apoyo a la MIPYME le da exoneración de impuestos sobre la renta, le da exoneración de impuestos del activo neto, tasas y un montón de tributos que tiene que pagar. Lo exoneramos hasta por 5 años, pero también le decimos que no necesita ir a pedir permiso, ni al gobierno central, ni al municipio, sino que empieza a operar ya. Yo creo que medidas como esas son las que tenemos que tomar. Yo felicito al presidente Hernández por esa iniciativa, de haber sido agresivo en mandar una iniciativa, y el Congreso Nacional que la tomó y la aprobó. Y por unanimidad prácticamente, porque entiendo que 126 de 127 que estaban en sesión. Bueno, eso dice mucho, ¿no? Entonces bueno, agradecemos al Congreso Nacional y a todas las fuerzas políticas este apoyo a la iniciativa del presidente de la República de apoyar la micro y la pequeña empresa. Pero vamos a seguir, diríamos como el primer aviso de lo que vamos a seguir haciendo por apoyar la pequeña empresa. Jorge, el 67% del empleo en Honduras lo genera la micro, pequeña y la mediana empresa. Sí. Ahí está.
el 67% del empleo formal está entre esos sectores pequeños. Entonces, y eran los que no estaban beneficiados. El 24% lo generan los grandes empresarios. Hasta hoy, y ahí están los números, quienes se han beneficiado en gran medida son los grandes empresarios, a la gran empresa. Las actividades de intermediación financiera, el sector de telecomunicaciones y otros sectores que están ahí, el sector de grandes construcciones, son los que están ahí. Esos son los que se han llevado en gran medida el beneficio de esta estabilidad macroeconómica. Pero ahora ha llegado el momento que le llegue al pequeño, para que mejoremos salarios, para que haya mejores condiciones de vida, para que haya más empresas, para que haya más oportunidades. Las empresas que se dedican a la tecnología, a las empresas de innovación, las empresas que tienen que ver con servicios, todo eso vamos a impulsarlo. El presidente va a lanzar un nuevo concepto en el país, aunque ya en Colombia y otros países está dando, que es el concepto de economía naranja, que es el apoyo decidido a las startups. Los jóvenes saben cuando decimos, hablamos de qué es startup. Startup es un concepto de un emprendimiento que está vinculado con la innovación, con cosas que no nos imaginamos, servicios que no estábamos acostumbrados a ver, y que son jóvenes que con la formación bilingüe que han tenido y la formación técnica van haciendo empresas de venta de servicios, aprovechando el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, el internet, pero también el cine. Honduras es el país que más películas y productos de cine tiene de la región. Eso es algo que muchos no lo saben, pero que Honduras ha ido avanzando mucho en ese tema. Hay una ley de cine en el Congreso en este momento. En esta economía naranja hay un gran impulso al arte y a la cultura. Queremos relanzar y apoyar todas aquellas actividades que tienen que ver con la cultura y el arte para vincularlo con el turismo, porque muchas veces nosotros tenemos, Jorge, artistas que se pasan años, se forman y no hay quien los escuche, no tienen un foro donde ir a cantar, donde ir a tocar, donde ir a danzar. Tenemos escuelas de danza que no tienen mercado y el pueblo hondureño no lo aprecia, pero vinculado con este otro concepto, la idea es que generemos empleos donde no los teníamos, vinculando esta actividad de arte, de cultura, de diversión con el turismo, y a ese concepto se le llama economía naranja. Estamos hablando con el BID. Así que viene una serie de anuncios, de nuevos proyectos, pero enfocados en el pequeño. Hemos trabajado ya por el grande, ahí hemos tenido al tema de los grandes empresarios de siempre, pero yo creo que ya es momento de enfocarnos ahí. Al hacerlo, indudablemente, y tener éxito, esperamos tener éxito por el bien del pueblo hondureño, aunque los opositores políticos radicales esperan el fracaso para ellos tener oportunidad, vamos a ir atacando ese tema de la migración con más eficiencia. Ministro, yo le agradezco el que nos haya acompañado. Hay gente que cree... ¿Quién va a ser el candidato del Partido Nacional en su concepto en las próximas elecciones? Hay varios candidatos, hay varios... Pero el presidente prospectos. se descarta una... No, el presidente de la República definitivamente no aspira, está fuera de cualquier consideración, no es ni siquiera una opción dentro del partido como candidato. Él termina en menos de en 3 años y días, termina su mandato. Él va a entregarle la banda presidencial a quien el pueblo hondureño elija en un proceso electoral transparente, confiable, que espero que la fuerza política seamos capaces de construir. Y que se den los cambios que usted apuntaba, es decir, al comienzo de la entrevista, en el sentido de las reformas que son necesarias, aprobadas y ratificadas. Si seguimos, lo del diálogo, ¿no? Si seguimos con este espíritu, lo vamos a lograr, porque mire, ya estamos teniendo votaciones en el Congreso de 115 votos. Por ejemplo, el tema del Registro Nacional de las Personas tuvo 115 votos. Sí. O sea, todas las fuerzas políticas participaron. En esa reunión que tuvimos con el presidente Oliva, estuvo el Partido Libre, estuvo el señor Jorge Cálix, el diputado Cálix y el diputado Carlos Zelaya representando al Partido Libre en esa reunión, y ellos expresaron su voluntad de contribuir en el debate de esas reformas políticas. Nosotros eso nos alegra porque ya estamos generando entonces un entendimiento entre todos los actores políticos. Lo que sí me extrañó fue esa plataforma política social que acaban de lanzar, porque tiene un discurso un poco disonante, pero ojalá que sea solo discurso y que no se traduzca en hechos
el tema del llamado a la confrontación. Antes de terminar, quiero aprovechar, hay varios sectores que están pidiendo la destitución de 2 ministros en particular, el de Salud y el de Educación. ¿Hay alguna posibilidad de que estos días sean separados de su cargo? Mire, el presidente Hernández es un hombre que medita bien los nombramientos que hace, pero tampoco puede estar sujeto a los gritos de uno u otro que dice que le cambien a esto al otro, porque esto no es así, no se maneja así el gobierno. Lo que sí puedo decirle, Jorge, es que ya se acerca diciembre. Ahí tienen que presentar los ministros. Y que ahí todos presentamos en un respaldo al presidente de la República la renuncia y la disponibilidad del cargo. Yo lo voy a hacer. No, pero usted es poco probable que se vaya. No, pero yo tengo el deber moral de ponerme a la disposición y además yo ya estaba sacando cuenta, yo ya tengo unos 7 años de estar casi todos los días, ¿no? de estar con el presidente Hernández trabajando y de repente... Pero no le han salido ni canas. ¿Cómo no? Ya me están saliendo canas y la pata de gallina. No, eso no. Las llevaré con dignidad las que salgan, no soy partidario de esas. Yo creo que la vejez se debe llevar con dignidad. No, de veras, estás hipote. ¿Cuántos años tiene usted? Porque yo tengo 56, pero usted tiene muchísimo menos. No, yo tengo 44. Por eso le digo, muchísimo menos, imagínense, muchísimo menos. No, pero bueno, terminemos en eso, lo decía lo de diciembre. No, yo le decía que en diciembre todos los secretarios de Estado y los ministros y el staff que tiene el presidente tenemos la obligación moral de presentarle nuestra renuncia y que de verdad él tenga esa libertad de renovar su gabinete. Creo que al presidente le caería bien refrescar su gabinete. Y yo, por supuesto, he luchado a la par de él, pero también creo que el presidente necesita mucha ayuda. El gobierno es muy pesado y tenemos una oposición, algunos de la oposición muy radicales, que están enfocados en no dejarlo gobernar, en distraerlo permanentemente. Esa es la estrategia, pero bueno, nadie está llorando, ¿verdad? Ese es el escenario. La cancha es así, llena de hoyos, pero hay que jugar el partido. Ministro, una vez más, muchas gracias de veras por habernos acompañado. Como siempre, agradecemos su deferencia en medio de las ocupaciones siempre que hemos dicho. Bueno, ahora la licenciada Espinal Normita es bien especial. Mire, fíjate que quisiera conversar con el ministro, tenerlo en el programa y rápidamente, ahí siempre, y yo agradezco de veras en lo particular. 30 segundos, ministro, por favor. No, decirle al pueblo hondureño que ya inicia el periodo de Navidad. Ayer el presidente hizo el lanzamiento de Navidad Catracha. Ojalá que tengamos un diciembre tranquilo para gozarlo en familia y que el pueblo hondureño se desplace los días de vacaciones a celebrar sus tradiciones, su comida, sus fiestas en paz. Hay algunos que andan trabajando ahí para volver un diciembre negro y llamando a la violencia. Ojalá que no tengan éxito. Ojalá que prevalezca la paz, la tranquilidad, la serenidad, la esperanza, la unidad familiar y que sigamos construyendo juntos un nuevo país. Este no es una tarea solo del presidente Hernández o del gobierno, esta es una tarea de todos. Así que nuestro reconocimiento a nuestras limitaciones, pero también aspirando a que el pueblo hondureño apoye la gestión y que empujemos todos en la misma dirección. Buenos días a todos y muchas gracias, Jorge, por la invitación. Todo lo contrario, ministro, una vez más. Encantado. El abogado Eval Yair Díaz, ministro de la Presidencia y secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, ha estado con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de fondo en BTV Matutino. Una breve pausa, quédese con nosotros y regresamos en un instante con contacto a nuestros compañeros en unidades móviles y resúmenes de noticias. La pausa y ya volvemos.